Un saludo para mis compañeros del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Mi nombre es Clara Granados y a continuación les quiero compartir mi presentación a propósito del concepto de aprendizaje y las teorías asociadas a este. Esta actividad está orientada a que revisemos cuáles son los aspectos fundamentales que tienen que ver con este concepto y las preguntas que se asocian y que muchas veces llevamos con inercia al afirmar que nuestros estudiantes aprenden o no aprenden. De manera que esta es una oportunidad de reactualización a través de dos autores, Schonk y Camacho y Gallardo, que son las propuestas para esta unidad. A continuación, pues miraríamos cuál es, qué quiere decir aprender. La palabra clave en aprender es cambio. Sean además nos dice que tiene que ser un cambio perdurable. Por inercia, pues todos los días aprendemos, no es un proceso que tenga que pasar necesariamente por el aula. Por ejemplo, aprendemos desde el vientre materno en la interacción, que es muy importante, porque la experiencia es un factor fundamental con otros y con el ambiente, y de allí se producen cambios que deben ser perdurables y observables, de los que se infiere que hay un aprendizaje. Hay distintos tipos de aprendizaje de acuerdo con Gallardo y Camacho. Ellos disponen un listado pues bastante detallado de las formas del aprendizaje que ustedes están observando a continuación y de los cuales yo quisiera dar como la siguiente observación. En la mayoría estamos observando que todo depende de la experiencia, del rol que juegue el sujeto en el aprendizaje, es decir, si está en un rol activo, pasivo, de lo que percibe, de cómo está expuesto, de si esto qué uso tiene, si es un uso repetitivo, y también una nueva fase del aprendizaje que tiene que ver con cómo logramos transformar y que esto sea un acontecimiento de transformación de las estructuras cognitivas, ya en formas más complejas como representación, palabra o proposición, que es por supuesto una forma de aprendizaje de los seres humanos, aunque ahí vale decir que también aprenden los otros seres vivos, como los animales, que tienen esos aprendizajes también a través de la experiencia, pero que evidentemente en el lenguaje tenemos la diferencia. Eh, en suma, entonces sería importante señalar que las teorías del aprendizaje nos sirven, como nos lo refiere Schonk, como un marco explicativo, es decir, algo que delimita y le pone un contexto a la comprensión que tenemos del aprendizaje. Eh, También tiene unos métodos que tiene para explicar cómo funciona el aprendizaje y qué factores están incidiendo en unas preguntas que son fundamentales de cómo aprendemos, qué aprendemos, quién aprende, cómo aprende, qué es lo aprendible en general. Entonces, por lo tanto, van a ser unos referentes y unos supuestos epistemológicos también que van a tener incidencia en los principios fundamentales de la enseñanza y del aprendizaje. Algunas teorías del aprendizaje las podemos entender como modelos de comprensión del aprendizaje, es decir, que hay una manera específica de este funcionamiento del aprendizaje de acuerdo con la teoría. Por ejemplo, con el aprendizaje conductual, el fundamento tiene que ver el condicionamiento operante clásico de estímulo y de respuesta. En el aprendizaje cognitivo se enfatizan todos los procesos superiores del pensamiento, memoria, percepción, atención. En el aprendizaje social es fundamental la relación con el entorno y el modelamiento en general. En el aprendizaje constructivista, lo importante tiene que ver con cómo el sujeto es activo en la relación con el conocimiento y con la apropiación que surge a través de la interacción con el ambiente. Los grandes referentes allí, pues Vygotsky, Piaget, que aparece aquí arriba en la esquina, y el aprendizaje autorregulado o autónomo, que tiene que ver ya con una versión
más evolucionada del aprendizaje. Digamos que estos modelos no necesariamente se tienen que excluir, donde ya hay una planificación y decisiones propias sobre el aprendizaje, como pues nos lo plantea Zimmerman. La importancia de las teorías del aprendizaje entonces tiene que ver con algo muy importante, y es que orientan la práctica docente. ¿Por qué? Porque nos dan unos fundamentos que luego pues se aterrizan como estrategias en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, desde la planeación, el desarrollo y la evaluación. Y esa apropiación también de esas teorías va a tener una incidencia en nuestros estudiantes, porque va a favorecer eh, toda su lugar activo en la educación. ¿Sí? No estamos hablando de sujetos que se deban entender pasivamente, sino que un maestro que esté apropiado de estos conocimientos de las teorías del aprendizaje va a tener una mirada también transformadora de sus estudiantes, y por eso mismo también va a tener la capacidad para diseñar mejores ambientes de aprendizaje en términos de equidad, porque va a comprender que el aula no es estándar, porque no todos aprendemos de la misma manera. Y actualmente las teorías están muy en una articulación entre psicología, educación y las neurociencias, que tienen tanta fortaleza en este momento. Por eso, como conclusiones, podemos decir que estas teorías tienen unos aportes significativos, porque estas reflexiones están ya sistematizadas y nos generan evidencia para la práctica. Y también, al ser el aprendizaje basado en la experiencia, pues también puede haber transferencia de conocimiento con situaciones reales como modelo de enseñanza, y los maestros vamos a tener capacidad de hacer adaptaciones de acuerdo con las necesidades que observemos, y por tanto la educación va a tender a ser más eficaz y con una incidencia importante en la calidad educativa. Eso sería lo que tendría por compartir. Estas son las referencias y agradezco mucho su atención. Un buen día para todos.